Desde sus inicios vitales, el factor decisivo de educación se puede precisar en la familia regida por su madre, doña Rosario García, viuda de país, en la atención de los pastores de la Obra Bautista de Cuba Oriental y también de numerosos miembros de la primera Iglesia Bautista de Santiago de Cuba. La familia era una familia muy unida. El tronco de esa familia era doña Rosario. Vilma los conocía a los tres, con su mamá, que dice ella que siempre pasaban muy planchaditos por allí, por donde ella vivía. Le llamaba la atención a aquellos tres muchachos. Apenas si tenían recursos. Por eso es que se inclina, a pesar de su vocación para estudiar arquitectura en La Habana, se inclina a estudiar en la normal, porque dentro de 4 años podía tener una plaza para trabajar. De una profundidad tremenda. Oye, tenía una madurez grande del carajo. Ellos se decían entre sí hijos, porque ese era un concepto de pertenencia, de solidez familiar. Ellos eran los hijos, y uno a otro se decían filio, en gallego, hijo. Familiares, pastores, misioneros, hermanos evangélicos esperaban que el primer hijo varón del Señor País, el hijo de la promesa, avanzara por los caminos misioneros de su padre. Fran participó en las actividades de la iglesia, sus cultos, sociedades, retiros, estudios de educación cristiana, en la devoción musical y coral, en la escuela dominical, en las campañas de evangelismo, en la predicación de misiones, barrios, asilos, hospitales y otros lugares. Esa participación sistemática dentro de la órbita de los hermanos en la fe indicaba el contexto del líder en proceso, revelaba las condiciones existenciales que conformaban la naturaleza del líder y que se fusionaban con su carácter dominante y su personalidad atractiva. Mi padre era pastor y el de él también, y el padre de Fran ayudó mucho a mi papá en los primeros años de su vida aquí en Cuba. Me acuerdo de algunos signos que le gustaban mucho, pero sí, uno de ellos, el principal, creo que era, ¿tú te acuerdas? Brilla en el sitio donde estés. Efectivamente, ese mismo. Nunca esperes el momento de una grande acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Fran País será el dirigente estudiantil de la Escuela Normal de Oriente, conocerá de cerca las reglas mundanales de conducta política y social, se transformará en el jefe insurreccional y revolucionario que se expresaba durante las semanas anteriores a su muerte. El golpe militar del 10 de marzo de 1952, que provocó la violenta ruptura constitucional de la República de Cuba, es el hecho histórico que comenzó a modificar el destino de Fran País. En la Escuela Normal, como líder, presidente de la Asociación de Alumnos de la Escuela Normal, es cuando ocurre el 10 de marzo del 52, el golpe de Estado. Al venir el golpe de Estado empezaron las protestas estudiantiles, lo primero. Y en las protestas estudiantiles, mis hermanas llegaban a mi casa hablando de Fran, de Pepito, de Alomar. La decisión de Fran y la conciencia de Fran del camino que tenía que tomar fue a partir del 10 de marzo y a partir del asalto al cuartel Moncada, muy importante. Fran sabía llegar y sabía convencer y todo el mundo en la normal lo respetaba como el líder que teníamos en la normal. Lo oíamos y después que oíamos a Fran, las cosas que nos decía, nos parecía que todo lo que nos estaba diciendo era posible hacerlo y triunfar. En el texto La Misión, el investigador Alcibiades Poveda precisa que durante el desarrollo de las tareas seculares, Fran incorporará el sentido de ordenamiento y de disciplina consciente que adquirió desde la niñez y la capacidad de organización y de dirección, creados por la práctica continua en la vida interna y en el complejo de aspiraciones colaterales de la Iglesia Bautista, fundamentada en la soberanía de la congregación y en la elección de sus líderes. Su sentido del deber patriótico en nuestro mundo humano lo condujo a ponerse una pistola al cinto, aunque la Biblia continuara cerca de sus manos. Dairon Chan Rams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.